Hay encuentros que no se pueden explicar con palabras. Personas que aparecen en nuestra vida y que, sin previo aviso, despiertan dentro de nosotros una sensación que va más allá del tiempo. Es como si el alma reconociera algo que la mente todavía no logra comprender. En un mundo donde todo parece tener una lógica, estas conexiones rompen las reglas. Son intensas, profundas, incómodas y a veces incluso aterradoras. ¿Quién eres tú que apenas conozco, pero que siento que ya he amado? ¿Cómo es posible que en un solo cruce de miradas me sienta desnudo ante ti, como si me hubieras visto en cada una de mis vidas? Esa es la magia y el misterio del llamado silencioso del alma. Antes de que continuemos, dime, ¿crees que es posible reencontrarse con un amor de otra vida? ¿Alguna vez has sentido una conexión tan fuerte con alguien que no puedes explicar? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Desde tiempos antiguos, muchas culturas han hablado del concepto de almas gemelas. Los griegos, por ejemplo, creían que los seres humanos habían sido creados con 2 caras, 4 brazos y 4 piernas hasta que Zeus los separó. Desde entonces, cada mitad busca a su otra parte por toda la eternidad. Pero más allá del mito, la espiritualidad moderna, especialmente dentro del espiritismo codificado por Allan Kardec y expandido por grandes médiums como Divaldo Franco, nos habla de este fenómeno desde una perspectiva mucho más profunda y aterradora. Las almas gemelas no solo se buscan, también se arrastran, se enfrentan, se hieren, se transforman. Divaldo Franco, en diversas conferencias sobre relaciones espirituales, explica que las almas gemelas no siempre son sinónimo de armonía. Al contrario, muchas veces cuando se reencuentran en una nueva vida, traen consigo heridas de otras encarnaciones, promesas incumplidas, culpas no resueltas. Y ese llamado que sentimos en lo más profundo de nuestro ser no siempre es de amor. Puede ser de urgencia, de reparación, de necesidad espiritual. Es un eco del pasado que vuelve como un susurro insistente, una vibración que se cuela en los sueños, en los pensamientos, en la intuición. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te estaba buscando en silencio, o que tu soledad tenía una forma conocida? El alma siente antes de entender, y cuando su otra mitad se aproxima, cuando el campo vibracional se encuentra nuevamente con aquel que fue parte de su historia en otra vida, una especie de despertar comienza a suceder. No hay advertencia, no hay lógica, solo una certeza interna, poderosa y a veces angustiante. Yo te conozco, aunque no sepa cómo. Divaldo relata que muchas almas gemelas, al reencontrarse, no logran vivir juntas, al menos no de inmediato. Sus energías pueden estar en desarmonía, sus misiones de vida pueden estar distantes y el karma acumulado entre ellas puede ser tan denso que la unión se convierte en sufrimiento. No es raro que esas personas, al estar próximas, experimenten crisis emocionales intensas, cambios de personalidad o incluso síntomas físicos como taquicardias, insomnio sin causa aparente. Esto ocurre porque el alma recuerda lo que la mente ha olvidado, y ese recuerdo, cuando emerge, puede sacudir profundamente toda la estructura del ser. En sus libros y charlas, Divaldo cuenta historias reales de pacientes mediúmnicos que en procesos de desdoblamiento o regresión encontraron a sus almas gemelas en planos espirituales, seres que los esperaban desde hace décadas, algunas veces desde hace siglos, pidiendo perdón, clamando por una nueva oportunidad o simplemente observando en silencio, incapaces de interferir pero profundamente conectados. En una de esas experiencias, una joven médium, al entrar en trance, describió cómo un espíritu masculino la acompañaba desde su infancia. Él no la perturbaba, pero tampoco se alejaba, y en su relato, con lágrimas en los ojos, dijo: «Él me mira como si ya me hubiera perdido muchas veces». Ese es el peso del llamado del alma. No solo es un deseo de amor, es también una necesidad de reencuentro. A veces dolorosa, a veces liberadora, pero siempre intensa. Y no siempre esa alma gemela encarna en el mismo tiempo. Muchas permanecen en el plano espiritual, observando, cuidando, esperando el momento justo para reencarnar y cerrar un ciclo. Mientras tanto, envían señales, vibraciones, intuiciones que atraviesan el velo entre los mundos.
El médium bayano también alerta sobre el riesgo de confundir una conexión intensa con una obsesión espiritual. Hay espíritus que, cegados por el deseo, el apego o la culpa, se aferran a quienes fueron sus parejas en otras vidas, interfiriendo en sus decisiones, en sus emociones e incluso provocando relaciones tormentosas en nombre de un amor que ya no es sano. Por eso, Divaldo insiste en la importancia del equilibrio espiritual. Una alma gemela no esclaviza, no manipula, no exige. Una alma gemela reconoce, respeta y, sobre todo, libera. Porque el verdadero amor no es posesión, es evolución. Así, el llamado silencioso del alma no siempre llega con palabras. A veces es una lágrima sin razón, un vacío repentino, una canción que estremece, una mirada que paraliza. Es un susurro ancestral que despierta la memoria de quien fuimos y con quien caminamos en el sendero del espíritu. Un eco que se repite a través de los siglos buscando resonancia en otro corazón. Un corazón que quizás también ha estado buscándote desde hace mucho, mucho tiempo. Huellas del pasado en el presente. Hay heridas que sangran sin causa aparente. Hay dolores que no pertenecen a esta vida, pero que se manifiestan con la misma intensidad de una tragedia reciente. A lo largo del tiempo, muchas personas han experimentado sentimientos profundos de nostalgia, culpa o amor hacia alguien a quien apenas conocen, o incluso hacia alguien que aún no ha llegado. Esas sensaciones, tan confusas como reales, pueden ser las huellas invisibles de un pasado que no se ha cerrado. Un pasado que no ha muerto, sino que camina con nosotros, disfrazado de emociones presentes. Cuando se trata de almas gemelas, estas huellas se vuelven más evidentes, más punzantes, más peligrosas. Las investigaciones esotéricas de Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, abrieron las puertas a una visión más compleja y profunda del alma humana. Blavatsky defendía que cada ser humano es un compuesto de múltiples cuerpos, físico, emocional, mental y espiritual. Y aunque el cuerpo físico muere, las experiencias vividas quedan grabadas en lo que ella llamaba el cuerpo astral o etérico. Estas impresiones astrales no desaparecen, sino que son transportadas de vida en vida como cicatrices del alma. Así, el amor, el odio, el rencor o la promesa incumplida de una vida anterior pueden manifestarse en relaciones actuales sin que la conciencia lo comprenda del todo. Hay parejas que se aman hasta la locura sin saber por qué. Relaciones donde el apego es tan intenso que roza la destrucción. Vínculos que, desde el primer momento, parecen tener siglos de historia. ¿Cómo se explica este magnetismo? ¿Qué fuerza los une más allá de la lógica? Blavatsky explicaba que existen energías kármicas que conectan a las almas a través de un hilo invisible, tejido por actos pasados, decisiones no resueltas y juramentos antiguos. Estas energías no se disuelven al morir, vuelven una y otra vez, exigiendo ser comprendidas, enfrentadas y en muchos casos redimidas. Un amor que hoy parece una bendición pudo haber sido un amor prohibido hace 200 años. Un odio visceral entre dos personas puede ser el reflejo de una traición no perdonada en el siglo XVII. Las almas gemelas no siempre se encuentran para vivir un romance. A veces se reencuentran para liberarse, para cerrar un ciclo. Y eso puede implicar lágrimas, separación y dolor, porque el alma no busca comodidad, busca evolución. Imagina a dos seres que se amaron en una vida marcada por la tragedia. Ella fue arrancada de sus brazos por una guerra o por una familia que no aceptaba su amor. Él juró reencontrarla en la próxima existencia. Y lo hizo. Pero cuando la encuentra, ella ya está comprometida con otra persona. Él la reconoce, pero ella no siente lo mismo. O tal vez el amor que renace se ve interrumpido por las mismas circunstancias de antaño. Casualidad, destino o una lección no aprendida que vuelve a comenzar. Estas situaciones no son simples fantasías. Muchos casos han sido documentados por terapeutas de regresión y estudiosos del alma. Elena Petrovna Blavatsky misma aseguraba que los recuerdos de vidas pasadas podían manifestarse en sueños recurrentes, fobias inexplicables o afinidades intensas con ciertas personas o lugares. Una mujer que llora al ver una catedral gótica sin saber por qué. Un hombre que se siente atraído por una lengua que nunca estudió. Una joven que escribe cartas a un amor imaginario que parece real.
Todos estos pueden ser ecos del ayer que se infiltran en el ahora. Y no solo los recuerdos permanecen, también lo hacen los pactos, promesas de amor eterno, votos de unión, maldiciones lanzadas en momentos de desesperación. Blavatsky advertía sobre el poder vibratorio de la palabra en el plano astral. Un «nunca te dejaré», pronunciado con intensidad emocional, puede convertirse en una cadena etérica que une a dos almas a través del tiempo, incluso contra su voluntad. Esas cadenas a menudo se manifiestan como obsesiones, como encuentros inevitables o separaciones crueles que parecen estar escritas en alguna parte. Hay relaciones actuales que solo pueden entenderse a través de los rastros del pasado, y cuanto más intensa es la emoción, más probable es que tenga raíces profundas. Blavatsky hablaba de la memoria akáshica, una especie de archivo universal donde se registran todas las acciones, pensamientos y emociones del alma. En ciertos momentos, especialmente durante crisis personales o despertares espirituales, estas memorias pueden aflorar, trayendo consigo fragmentos de otras vidas, con todos sus matices, amor, deseo, culpa, traición. Y así, sin darnos cuenta, podemos estar viviendo no una historia nueva, sino una continuación. Podemos estar repitiendo patrones, buscando finales diferentes para relatos que no terminamos de escribir. El alma no olvida, y las huellas del pasado, aunque invisibles, siguen marcando nuestros pasos en el presente. Reencarnaciones cruzadas. A veces, el amor no llega de la forma que esperamos, ni en el cuerpo que imaginamos, ni siquiera en el tiempo correcto. En el vasto entramado de la existencia espiritual, las almas se cruzan, se entrelazan y se transforman una y otra vez, viviendo cientos de vidas, adoptando múltiples formas, atravesando roles distintos, todo en nombre de un propósito mayor, la evolución. Las llamadas reencarnaciones cruzadas son más comunes de lo que podríamos pensar, y es precisamente en ellas donde las almas gemelas dan sus pasos más desafiantes y a la vez más sublimes. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos ofrece una comprensión reveladora sobre el proceso de reencarnación y las relaciones que arrastramos entre una vida y otra. En el libro de los espíritus, Kardec afirma que los espíritus reencarnan en distintos cuerpos y condiciones sociales, con el fin de expiar errores pasados y adquirir nuevas virtudes. Pero no lo hacen solos. Muchas veces vuelven acompañados de aquellas almas con las que tienen vínculos profundos, sean de amor o de deuda. Y así se forma una danza espiritual donde, vida tras vida, las posiciones se intercambian, los papeles cambian de manos y el alma gemela puede convertirse en padre, madre, hijo, amigo o enemigo. Imagina una mujer que, en una vida, fue tu amante apasionada, aquella a quien prometiste eternidad, pero a quien abandonaste por miedo o cobardía. En la siguiente encarnación, esa misma alma puede volver como tu hija. ¿Qué enseñanza hay en ese vínculo? ¿Qué cuentas hay que ajustar? Tal vez ahora seas tú quien sienta un amor incondicional por ella, uno que no espera nada a cambio, que solo protege y guía. Y a través de ese nuevo rol, aprendes a amar sin egoísmo. Ese es el misterio profundo de las reencarnaciones cruzadas. El alma aprende a amar desde todos los ángulos. Kardec también explica que estos reencuentros no son fruto del azar, sino de una planificación espiritual cuidadosamente diseñada antes de nacer. En el plano espiritual, las almas, con la ayuda de mentores y guías, acuerdan los principales desafíos de su próxima encarnación. Muchas veces, dos almas gemelas se comprometen a reencontrarse no como pareja, sino en contextos dolorosos o desafiantes. Una puede ser el verdugo de la otra para enseñar el perdón. Una puede nacer con una discapacidad y la otra ser su cuidadora para enseñar la compasión. No es romanticismo, es un contrato sagrado de aprendizaje. Hay casos documentados por estudiosos del espiritismo donde personas sometidas a regresiones espirituales recuerdan haber compartido múltiples vidas con la misma alma, pero en diferentes papeles. Una mujer relató cómo su actual esposo había sido su hermano mayor en una vida anterior, y antes de eso, su hijo. La intensidad del vínculo entre ellos no podía explicarse solo con lo vivido en esta encarnación. Había algo más profundo,
algo que trascendía el tiempo. Una vibración antigua que se reactivaba en cada encuentro, como una melodía que suena diferente en cada instrumento, pero que es reconocible por el alma. Y no todo es dulzura en estas cruzadas reencarnativas. A veces las almas gemelas se enfrentan en extremos. Dos amantes pueden volver como enemigos encarnizados, si el odio surgió por una traición. La energía no resuelta entre ellos puede transformarse en repulsión, en celos destructivos o en conflictos inexplicables. Kardec advierte que los lazos del alma no desaparecen, se transforman según el estado moral y espiritual de los involucrados. Es por eso que muchos de los conflictos intensos que vivimos con ciertas personas son en realidad reencuentros kármicos, donde los papeles se han invertido para brindar a cada uno la oportunidad de reparar lo que fue roto. El amor verdadero, en su forma más pura, es aquel que sobrevive a la transformación, que no necesita un cuerpo específico ni un título social, que puede fluir como padre, como hermano, como maestro, como alumno. En este ciclo de reencarnaciones cruzadas, el alma aprende a dejar de lado el apego y a abrazar el amor universal. Kardec enfatiza que uno de los mayores obstáculos de las almas gemelas es el apego a la forma del amor. Querer que siempre se manifieste como romance o pasión puede ser una trampa. A veces el amor más elevado es aquel que cuida, el que guía en silencio, el que renuncia a poseer. Y así, en cada existencia, las almas se reencuentran, se prueban, se elevan. No siempre se reconocen al instante, no siempre se aman como antes, pero hay algo en el fondo de la mirada, en el roce de una palabra, en la vibración compartida que dice, sin hablar, ya te he conocido antes, y aunque no sepa cómo, sé que te he amado en otra forma, en otro tiempo. Y aquí estamos, otra vez. Las señales del reconocimiento. Hay encuentros que estremecen el alma. Son momentos en los que la realidad parece detenerse, como si el tiempo, el espacio y la lógica se doblegaran ante algo más grande, más antiguo, más profundo. Es el instante en que dos miradas se cruzan y, sin explicación racional, una sensación eléctrica recorre el cuerpo. Un temblor interno, una emoción que brota sin origen aparente. Es el alma reconociendo a otra alma, un reconocimiento silencioso, ancestral, porque no se trata de un primer encuentro, sino de un reencuentro después de muchas vidas, de muchas despedidas. Las señales están ahí, susurrando en los rincones de la cotidianidad, y solo aquellos que se atreven a sentir, más que a entender, logran percibirlas. Aura Celeste, médium reconocida por sus escritos sobre vínculos espirituales, hablaba con claridad sobre los indicios que delatan el reencuentro entre almas gemelas. En uno de sus mensajes canalizados, ella explica que el alma emite vibraciones que no se pierden, que atraviesan los siglos como ondas de una melodía eterna. Cuando dos almas que se han amado en otras existencias vuelven a cruzarse, esa melodía se activa. No importa si los cuerpos han cambiado, no importa si las circunstancias son adversas, el alma, en su sabiduría, recuerda, y ese recuerdo se manifiesta en señales, a veces suaves, otras avasalladoras. Una de las señales más comunes es el déjà vu. Esa extraña sensación de haber vivido un momento exacto antes, aunque sepamos que es imposible. ¿Cómo explicar que una conversación, una mirada, un lugar o una caricia se sientan tan familiares, tan profundamente conocidos? Aura Celeste decía que los déjà vu no son fallos del cerebro, sino destellos del alma que emergen cuando está frente a algo o alguien que forma parte de su historia espiritual. Es la memoria del espíritu tocando la conciencia, como un eco que se filtra entre los velos del olvido. Otra señal poderosa es la conexión emocional instantánea. No hablamos de atracción física o simpatía superficial, sino de una compenetración tan intensa que parece imposible entre desconocidos. Algunas personas describen que, al conocer a alguien, sienten una calma inexplicable,
como si por fin hubieran llegado a casa. Otros, por el contrario, experimentan un torbellino de emociones, llanto, ansiedad, nerviosismo, como si algo dentro se removiera violentamente. Aura Celeste advertía que esas reacciones, lejos de ser irracionales, son respuestas del alma a una vibración que reconoce, que despierta memorias dormidas, que se agita al reencontrar una parte de sí misma. También hay señales que se manifiestan en los sueños. Muchas personas sueñan con rostros que no conocen en esta vida, pero que les provocan un amor profundo o una tristeza insoportable. En sus escritos, Aura Celeste compartió experiencias de almas que, durante el sueño, viajaban al plano astral para reencontrarse con quienes aún no habían llegado a su vida física. Espíritus que conversaban, se abrazaban, se prometían volver a encontrarse en la materia. Y al despertar, esas personas sentían un vacío inexplicable, hasta que años después, al mirar a alguien por primera vez, supieron con certeza: fuiste tú, el de mi sueño. Las sincronicidades también son señales, esas casualidades que parecen demasiado perfectas para ser azar. Escuchar la misma canción cada vez que piensas en alguien, ver constantemente su nombre o su fecha de nacimiento, cruzarse una y otra vez en lugares improbables. Aura Celeste afirmaba que el universo conspira activamente para facilitar los reencuentros entre almas gemelas, y que estas coincidencias repetidas son como migas de pan espirituales, guías sutiles para que el alma no se pierda en el laberinto de la materia. En algunos casos, el reconocimiento entre almas gemelas ocurre incluso antes del encuentro físico. Hay quienes sienten que alguien los espera, que hay una ausencia inexplicable en su corazón como si faltara una parte, que nunca han tenido pero que echan de menos desde siempre. Esta nostalgia sin causa concreta, que muchos describen como saudade del alma, es una señal inequívoca de que existe una conexión pendiente, un encuentro destinado, una promesa hecha entre planos. Y no podemos olvidar el impacto del contacto físico. Un simple roce de manos que provoca escalofríos, un abrazo que parece derretir el tiempo, una cercanía que acelera el corazón sin razón. Según Aura Celeste, el cuerpo también guarda registros espirituales, y cuando entra en contacto con una energía conocida, reacciona, no desde el deseo, sino desde la memoria. La piel recuerda lo que el alma vivió y responde con estremecimientos, con lágrimas, con una mezcla de miedo y alivio que no se puede explicar con palabras. Estas señales, aunque sutiles, son intensamente verdaderas. Son el lenguaje de lo eterno hablándole al presente. Son la brújula del alma señalando que el amor no ha muerto, que simplemente ha cambiado de forma, de nombre, de rostro. Porque cuando dos almas gemelas se reconocen, no lo hacen desde los ojos, sino de una verdad más antigua que el tiempo. Y aunque el mundo intente negar lo inexplicable, el alma lo sabe. Y cuando lo sabe, tiembla. El precio del amor eterno. Dicen que el amor verdadero es eterno, que atraviesa las eras, que resiste al tiempo, que sobrevive a la muerte. Pero lo que muchos no se atreven a decir es que ese amor, cuando es real, cuando es profundo, cuando nace del alma, también puede doler como ninguna otra cosa. Porque el amor eterno no es una historia de cuento, no es una melodía suave que acompaña la vida como fondo. Es una fuerza poderosa que a veces sacude, arrastra, rompe y reconstruye. Quien ha amado a través de los siglos lo sabe. Toda eternidad exige un precio. Chico Xavier, el médium brasileño, cuya mediumidad trajo al mundo mensajes impactantes del plano espiritual, reveló muchas veces que los grandes amores no siempre vienen envueltos en flores. En sus obras psicografiadas, especialmente aquellas dictadas por el espíritu Emmanuel, se describe cómo algunas almas profundamente ligadas por el amor, al reencontrarse en la materia, viven pruebas dolorosas, conflictos intensos y separaciones necesarias. Y es que, como él mismo escribió, el alma gemela no es un premio,
sino una oportunidad de evolución recíproca, a veces a través del sacrificio. El alma gemela puede ser aquella persona que despierta lo mejor y lo peor de ti, que te confronta, que te obliga a mirar tu sombra, porque solo ella sabe exactamente dónde está lo que aún no sanaste. No hay lugar donde esconderse cuando se ama de alma a alma. Chico Javier decía que el reencuentro entre almas que ya compartieron otras vidas activa una vibración tan fuerte que puede desequilibrar emocionalmente, física y espiritualmente a ambos. No es raro que ese tipo de relación venga acompañada de crisis personales, rupturas familiares o enfermedades psicosomáticas, porque lo que está en juego no es un romance, sino una liberación espiritual. Y es ahí donde surge el verdadero precio: dejar de amar con apego y aprender a amar con libertad. Chico enseñaba que muchas almas sufren al reencontrarse porque aún están atadas por pactos del pasado que no han sabido transformar en crecimiento. Algunas promesas hechas bajo el influjo del dolor o la desesperación crean vínculos vibracionales que se arrastran de una vida a otra. Nunca te dejaré, te amaré por toda la eternidad. Si no eres mío, no serás de nadie. Estas palabras, cuando se pronuncian con fuerza emocional, pueden generar vínculos espirituales que se convierten en verdaderas prisiones. En uno de los casos narrados en sus libros, un espíritu relató cómo, tras haber sido traicionado por su gran amor en una vida anterior, decidió perseguirlo a través de los siglos. Reencarnaba cerca de él, encarnando papeles distintos, con el único propósito de interferir en su felicidad. En una de esas vidas fue su suegra, en otra su superior jerárquico, siempre creando situaciones que impedían la plenitud del otro. Y solo tras muchas reencarnaciones, ese espíritu logró comprender que su amor se había transformado en obsesión, que el verdadero amor no controla, no impide, no hiere, y entonces por fin pudo liberarse. El amor eterno también puede manifestarse en la ausencia, en esa sensación de vacío que acompaña a quienes perdieron, en esta vida, a su alma gemela. Chico Javier narró historias de personas que, tras la muerte de un ser amado, mantenían una conexión espiritual tan intensa que sus vidas quedaban detenidas en el tiempo. Espíritus que desde el más allá permanecían junto a sus parejas encarnadas, incapaces de seguir su camino, generando una simbiosis dolorosa y paralizante. En estos casos, el amor se vuelve un ancla, una presencia que consuela, sí, pero que también impide avanzar. Y cuando el reencuentro sí sucede, cuando dos almas gemelas logran encontrarse en condiciones propicias para el amor, aún así el precio no desaparece. Porque el alma, para mantener ese vínculo sagrado, necesita renunciar a sus caprichos, a su ego, a sus miedos. Chico afirmaba que el amor verdadero solo florece cuando el alma está dispuesta a sacrificarse por el otro, no a perderse, sino a dar, no a poseer, sino a comprender. Amar a una alma gemela es, muchas veces, callar cuando se quiere gritar, quedarse cuando se quiere huir, confiar cuando todo parece romperse. Y hay otro precio del amor eterno, el de la espera. Muchas almas no logran encontrarse en la misma encarnación. Una puede reencarnar antes, otra después, o pueden nacer incontinentes diferentes con misiones incompatibles. En estos casos, el alma siente una nostalgia inexplicable, un anhelo constante por algo que no sabe nombrar. Chico Javier decía que estas almas están en sintonía, que se buscan incluso en el plano astral, que se abrazan en sueños, que se hablan en silencio. Y aunque la reunión física no ocurra, el lazo permanece, porque el amor, cuando es eterno, no necesita de cuerpos para existir. Y si ya la has perdido, hay un tipo de silencio que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Un vacío que no puede llenarse con palabras ni con otras presencias. Una ausencia que no es reciente, sino antigua, casi ancestral. Y hay quienes caminan por la vida con esa sensación constante de haber perdido algo que nunca supieron que tuvieron. Como si en algún punto del tiempo, sin saber cuándo ni cómo, su alma hubiera sido partida. ¿Y si esa falta no es por algo, sino por alguien? ¿Y si ya encontraste a tu alma gemela y la perdiste?
El medium y clarividente estadounidense Edgar Cayce, conocido por sus lecturas sobre vidas pasadas y sanación espiritual, abordó muchas veces esta posibilidad. Que dos almas destinadas a encontrarse en una vida simplemente no lo consigan. Cayce afirmó que existen condiciones en las que el reencuentro de las almas gemelas no es posible dentro del mismo ciclo encarnatorio. Sea por decisiones tomadas antes del nacimiento, por lecciones pendientes en caminos separados o por interferencias externas, el destino no siempre los junta en el plano físico. Y cuando eso sucede, el alma lo siente, lo recuerda, aún sin memoria. Las personas que han perdido a su alma gemela, ya sea por muerte, distancia insalvable, diferencias irreconciliables o encuentros que no se dieron, suelen cargar una melancolía inexplicable. Edgar Cayce describía este estado como tristeza espiritual, una forma de duelo, no por lo que fue, sino por lo que debió haber sido. Un dolor sutil, pero persistente. No se trata de una pérdida física tangible, es una sensación interna, como una música que ya no suena, pero cuya melodía sigue vibrando en el interior. Y muchos, sin saberlo, la arrastran por años, creyendo que es soledad o depresión, cuando en realidad es un eco de una conexión interrumpida. Cayce también afirmaba que los lazos entre almas gemelas no desaparecen por la separación física. Si uno de ellos desencarna antes del encuentro o durante la relación, puede permanecer en el plano espiritual acompañando silenciosamente a su par. En muchas de sus lecturas, describió cómo estos espíritus visitaban a sus amados en sueños, en visiones breves o incluso en intuiciones inexplicables. Un perfume que aparece sin razón, una canción que suena en el momento preciso, un pensamiento súbito que trae paz o lágrimas. Son formas sutiles de presencia, la prueba de que el amor no muere con la carne. Pero hay algo aún más profundo en sus enseñanzas. Cayce aseguraba que la conexión entre almas gemelas trasciende la muerte y el tiempo. Si no se reencuentran en esta vida, lo harán en otra. El alma no olvida, no abandona, no renuncia a aquello que fue escrito en lo más profundo del espíritu. Por eso muchas veces la persona siente una atracción inconsciente hacia lugares que jamás visitó, hacia culturas que no conoce, o siente emociones fuertes al ver retratos antiguos, escuchar idiomas extraños o leer historias de amor trágico. Es su alma recordando fragmentos de una vida en la que sí estuvo con esa otra mitad. Y en algunos casos, la pérdida no se debe a la muerte, ni al destino, sino a una elección. A veces las almas gemelas se encuentran, se reconocen, pero uno de los dos no está preparado. El miedo, el ego, el orgullo o los traumas pueden impedir que ese amor florezca. Cayce explicó que el libre albedrío es sagrado, y que incluso los encuentros más poderosos pueden romperse si una de las partes no está lista para enfrentar el espejo que la otra representa. Y entonces, la conexión se interrumpe. El lazo permanece, pero la experiencia se aplaza. Lo más doloroso, sin embargo, es cuando el alma siente que dejó pasar su oportunidad, que vio a quien debía ser, que lo tuvo cerca, pero no supo cuidar, no lo valoró, no escuchó las señales, y ahora solo queda el recuerdo de lo que pudo haber sido. Cayce decía que este tipo de lección espiritual es una de las más profundas que el alma puede experimentar, porque el dolor de perder al alma gemela no destruye, pero transforma, despierta, abre portales hacia la comprensión, hacia la humildad, hacia el verdadero amor sin posesión. Hay quienes luego de una pérdida así, eligen la soledad, no como resignación, sino como homenaje. Sienten que no pueden, ni deben, repetir ese vínculo con nadie más. O quizás eligen amar desde la distancia, desde el recuerdo, desde el plano sutil. Otros deciden seguir su camino, sabiendo que el alma gemela regresará cuando el tiempo, el espacio y la vibración se alineen nuevamente. Porque como Cayce decía, ningún amor verdadero se pierde para siempre. Se transforma, se adapta, espera, pero nunca muere. Y en ese espacio entre el dolor y la esperanza, el alma aprende que a veces, incluso la pérdida, es parte del reencuentro.